Dicen que en los amaneceres más raros del campo latinoamericano, esos en los que el gallo no canta y las vacas están inquietas desde antes de que salga el sol, algo no anda bien. El aire se siente pesado, como si la noche no hubiera terminado de irse. Y entonces alguien grita desde el corral: ¡se metió el chupacabras! No hace falta ver nada. Basta con encontrar a los animales tirados en el suelo, sin una gota de sangre, con 2 pequeñas marcas en el cuello. Ahí empieza el rumor. Ahí empieza el miedo. El chupacabras no avisa con lamentos ni se anuncia con luces extrañas. Él llega en silencio. No necesita gritar porque su fama habla por él. Desde México hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, todo el mundo ha escuchado la historia. Algunos dicen que apareció en los 90. Otros juran que ya existía mucho antes y que simplemente cambió de nombre. Lo cierto es que, cuando algo mata sin explicación, el chupacabras siempre termina siendo el principal sospechoso. Las primeras historias hablaban de una criatura pequeña, casi del tamaño de un perro, con ojos grandes y brillantes que parecían reflectores en la noche. Tenía colmillos largos, espinas en la espalda y una manera extraña de moverse, como si saltara más de lo que caminaba. Otros decían que parecía un reptil. Algunos aseguraban que tenía alas. Y hubo quien juró, con la mano en la Biblia, que lo vio pararse en 2 patas y mirarlo fijamente, como si entendiera perfectamente el terror que estaba causando. Pero como toda buena leyenda latinoamericana, el chupacabras nunca tuvo una sola forma. En algunos pueblos era peludo y flaco, en otros era calvo y gris. A veces parecía un perro enfermo, otras una criatura salida de una película de ciencia ficción barata. Cada región lo fue adaptando a su paisaje, a sus miedos y a su imaginación. Porque el monstruo siempre se parece a lo que más nos asusta. Los relatos se multiplicaron rápido. Campesinos que encontraban gallinas muertas al amanecer. Pastores que juraban haber escuchado algo correr entre los matorrales. Vecinos que veían sombras saltando cercas imposibles. Y siempre el mismo detalle inquietante. Los animales no parecían atacados por un depredador común. No había mordidas salvajes, ni rastros claros. Solo esas marcas limpias y la sensación de que algo muy raro había pasado. Claro que no faltaron las explicaciones racionales. Que si eran coyotes con sarna, que si perros callejeros, que si vampiros, pero murciélagos. Los científicos hablaron, los expertos salieron en la tele, los noticieros hicieron reportajes. Pero ninguna explicación logró borrar del todo la sospecha. Porque cuando uno ve algo que no encaja, el cerebro prefiere una leyenda antes que un no sabemos. Hubo historias todavía más extrañas. Personas que decían que el chupacabras no era un animal, sino un experimento escapado de algún laboratorio secreto. Otros aseguraban que venía del espacio, enviado para estudiar la fauna terrestre. Y no faltó quien dijera que era un castigo divino, una señal de que algo no estábamos haciendo bien. En Latinoamérica, cuando no entendemos algo, lo convertimos en mito o en advertencia. También están las anécdotas que hoy dan risa, pero que en su momento causaron pánico. Un señor en Puerto Rico organizó una cacería nocturna con machetes y linternas. Persiguieron una sombra durante horas, hasta que la acorralaron. Resultó ser una cabra vieja con muy mala cara. Aún así, el hombre siguió jurando que el chupacabras se le había escapado justo antes. En un pueblo del norte de México, alguien encontró a todas sus gallinas muertas y puso cámaras caseras para atraparlo. Al revisar el video, se veía claramente una figura oscura moviéndose rápido. El problema es que, con más luz y menos nervios, la figura resultó ser el mismo dueño, caminando medio dormido hacia el gallinero. El video circuló por años, pero eso no evitó que el miedo regresara la siguiente vez que algo extraño ocurrió. Lo curioso de chupacabras es que casi nadie dice haberlo visto bien. Siempre es de reojo. Siempre es algo que brincó, que corrió, que desapareció. Nunca se deja observar con calma. Y eso lo hace perfecto como leyenda. Vive en el espacio exacto entre lo posible y lo imposible. Más allá del terror, el chupacabras cumple una función importante. Es la explicación para lo que no entendemos, para lo que rompe la rutina del campo, para la muerte que llega sin lógica. Es el monstruo moderno, nacido en tiempos de televisión, rumores y llamadas de radio. No viene de la época colonial ni de los pueblos prehispánicos,
sino de una Latinoamérica que ya tenía antenas, noticieros y miedo a lo desconocido. Con el tiempo, también se volvió parte del humor. Aparecen caricaturas, canciones, disfraces y memes. Hay camisetas con su cara, piñatas, y hasta versiones tiernas que parecen mascotas. Pero, como pasa con todas las leyendas, la risa no elimina del todo el escalofrío. Porque cuando cae la noche y algo se mueve donde no debería, nadie se ríe. Hoy, muchos dicen que el chupacabras ya no aparece, que fue cosa de una época, que ahora tenemos drones, cámaras y explicaciones para casi todo. Pero en los pueblos, donde la noche sigue siendo oscura y el campo sigue guardando silencios largos, nadie está tan seguro. Porque el día que amanezcan los animales muertos otra vez, alguien volverá a decir su nombre. Y entonces pasará lo de siempre. Se revisarán cercas, se encenderán linternas, se contarán huellas. Y aunque no se encuentre nada concluyente, el miedo ya habrá hecho su trabajo. Porque el chupacabras no necesita existir para asustarnos. Le basta con la duda. Así que si alguna vez despiertas temprano y notas que el campo está demasiado callado, que los animales no hacen ruido y que algo parece fuera de lugar, tal vez no sea nada. Tal vez sea un animal común. O tal vez sea esa criatura que lleva décadas escondiéndose entre rumores y sombras. Y si alguien te pregunta qué fue lo que pasó, siempre puedes decir lo mismo que dicen todos desde hace años. ¿Quién sabe? Pero dicen que fue el chupacabras. Con el paso del tiempo, el chupacabras dejó de ser solo un miedo nocturno y se convirtió en una conversación obligada. Se hablaba de él en la tienda del pueblo, en la parada del autobús, en la mesa familiar después de la cena. Siempre había alguien que conocía a otro alguien que sí lo vio de verdad. Y aunque nadie podía señalar el lugar exacto ni el momento preciso, todos coincidían en algo. No se sentía como un animal normal. Había algo en su presencia que helaba el cuerpo, como si la noche misma se volviera más densa cuando estaba cerca. Algunos campesinos decían que los perros lo presentían antes que nadie, que empezaban a llorar, no a ladrar, como si supieran que enfrentarse a eso no serviría de nada. Otros aseguraban que los perros simplemente se negaban a salir de sus casas, escondiéndose debajo de las camas o detrás de los tanques de agua. Cuando ni el perro quiere salir, algo anda mal, repetían los abuelos, con la seriedad de quien ha aprendido a escuchar el silencio. También surgieron historias sobre personas que intentaron enfrentarlo. Un joven en Honduras juró que lo persiguió con una escopeta después de ver cómo algo saltaba a la cerca de su corral. Disparó al aire para asustarlo, pero la criatura no se detuvo. Según él, volteó la cabeza lentamente. Lo miró fijamente con unos ojos que no parecían reflejar la luz, sino absorberla, y luego desapareció entre los árboles. El joven no volvió a salir de noche durante meses. La escopeta quedó guardada, como si ya no tuviera sentido. Hubo quienes afirmaron que el chupacabras no atacaba personas porque no lo necesitaba, que su interés estaba en los animales, en algo que nosotros no entendemos. Algunos incluso decían que era selectivo, que no mataba por hambre, sino por otra razón, como si estuviera buscando algo específico. Esa idea, lejos de tranquilizar, hacía todo más inquietante, porque un depredador con propósito es mucho más aterrador que uno guiado solo por instinto. Con los años, las teorías se volvieron más elaboradas. Se habló de portales, de fallas en la realidad, de criaturas que no pertenecen del todo a este mundo. Para muchos, el chupacabras era la prueba de que no todo encaja en nuestras explicaciones modernas, que por más ciencia que tengamos, todavía hay cosas que se nos escapan. Y tal vez siempre será así. En algunos pueblos, su nombre se convirtió en advertencia para los niños. No salgas de noche, que anda el chupacabras. No te acerques al monte, que ahí se esconde. Igual que otras leyendas antes que él, terminó funcionando como un guardián del orden, una forma de mantener a la gente a salvo usando el miedo como herramienta. Porque a veces el miedo protege mejor que cualquier reja. También hubo quien intentó aprovecharse de la leyenda. Personas que fingían ataques para llamar la atención, para salir en las noticias, o simplemente para asustar a los vecinos. Se disfrazaban, dejaban huellas falsas, inventaban historias cada vez más exageradas. Pero incluso esos engaños terminaban reforzando el mito.
porque cada mentira alimentaba la idea de que algo real debía haber detrás para que tanta gente hablara de lo mismo. Lo interesante es que, aunque el chupacabras nació en una época relativamente reciente, ya se comporta como una leyenda antigua. No tiene un rostro fijo, no tiene un origen claro, no tiene final. Se transforma con cada narrador. Se adapta a los miedos del momento. Antes era el terror del campo. Hoy también se le menciona en zonas urbanas, en baldíos, en periferias donde la ciudad se mezcla con lo salvaje. Algunos dicen que simplemente evolucionó, que ya no necesita gallineros ni corrales, porque ahora se esconde en otros lugares, en basureros, en drenajes, en espacios olvidados, lugares donde casi nadie mira, pero donde pasan cosas. Y aunque suene exagerado, esa idea conecta con algo muy humano, el miedo a lo que dejamos de observar. En la cultura popular, el chupacabras se volvió casi entrañable. Aparece como mascota, como caricatura, como chiste recurrente. Pero esa versión amable convive con otra mucho más oscura, que sigue viva en los relatos de quienes aseguran haber perdido animales, tranquilidad o sueño. Porque reírse del miedo no siempre lo elimina, a veces solo lo disfraza. Hay quienes creen que el chupacabras desapareció cuando dejamos de hablar tanto de él, que las leyendas mueren cuando pierden atención. Otros piensan lo contrario, que sigue ahí, pero que ahora somos nosotros los que no queremos verlo. Porque aceptar que algo así podría existir, sería admitir que no tenemos el control total que creemos tener. Tal vez el chupacabras nunca fue una criatura como tal, sino un reflejo. El reflejo de nuestras dudas, de nuestra desconfianza, de nuestro miedo a lo que no encaja. Un símbolo de una época en la que empezamos a darnos cuenta de que el mundo es más extraño de lo que nos dijeron, que no todo se puede explicar con un titular o un informe. Y aún así, cuando alguien escucha un ruido raro en la madrugada, cuando un animal aparece muerto sin razón aparente, el nombre vuelve a surgir casi sin pensarlo, porque las leyendas no necesitan pruebas, necesitan repetition, necesitan memoria. Así, el chupacabras sigue existiendo en ese lugar incómodo entre la risa y el escalofrío, entre el seguro fue un perro y el mejor no salgas a ver. Vive en las historias que se cuentan en voz baja, en los rumores que corren más rápido que cualquier explicación, en la sensación de que algo nos observa desde donde no alcanza la luz. Y quizá ahí está su verdadera fuerza, no en los colmillos, ni en las garras, ni en las marcas en el cuello, sino en la duda persistente, en esa pregunta que nadie termina de responder del todo. ¿Y si no era un animal común? ¿Y si, aunque nos dé risa, algo realmente anda suelto por ahí? Porque mientras exista esa pregunta, mientras alguien vuelva a mirar al monte con desconfianza al caer la noche, el chupacabras no se habrá ido. Solo estará esperando a que dejemos de prestarle atención, para volver a aparecer.